Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero hacer una reflexión, un compartir acerca del trabajo interior. Y me parece que el trabajo interior se malentiende o se ve desde perspectivas un poco lejanas a lo que podríamos acceder la mayoría, porque por trabajo interior de entrada, si lo escuchamos a muchas personas les va a dar una flojera terrible. Se van a imaginar haciendo la peregrinación de Santiago, se van a imaginar yéndose, no sé, a la India, al Tíbet, o se van a imaginar cosas muy complicadas. Se imaginan que el emprendimiento del trabajo interior tiene que ver con cosas que han visto en películas, con cosas que están en el imaginario colectivo, que vienen de libros, que vienen de grandes tradiciones espirituales y demás, pero muchas veces el trabajo interior está aquí en corto, está el día de hoy cercano a nosotros, y de manera, la premisa de esta reflexión consiste en que todo trabajo es trabajo interior, porque todo lo que hagamos por nosotros aquí y ahorita, eso ya se puede convertir o se convierte, aunque no estemos de acuerdo, aunque no lo veamos así, se termina por convertir en trabajo interior. Explícame. A la hora de hacernos seres humanos o de convertirnos en seres humanos un poco más plenos, un poco más completos, todos los trabajos son trabajo interior. Si vemos muchas de las grandes tradiciones espirituales, religiones, cultos, demás cosas de la historia de la humanidad, pues vemos que de entrada hay un reconocimiento, un respeto, y el cuerpo se usa como un vehículo. Muchos tienen dietas sagradas, muchos no comen ciertos alimentos, los preparan de ciertas maneras, hay cosas que de plano sí están prohibidas, hay quien no come animales, quien no come ciertos animales, quien etcétera, etcétera. Si le rascamos y le buscamos y nos ponemos a investigar en dietas sagradas, en dietas consagradas, pues va a haber muchísimos ejemplos, va a haber muchísimas manifestaciones, pero lo que nos podemos llevar aquí ahorita de eso es que tener una dieta es importante. Seleccionar lo que estamos comiendo es importante. De hecho, si tú observas una vaca pastando, un animal pastando, por lo general eligen la mejor hierba, el mejor pasto, lo mejor que tienen cerca de ellos. Y muchas veces las personas nos comportamos pues como animales un poco menos desarrollados, porque no tenemos una elección de lo que estamos comiendo. Yo entiendo y lo vivo perfectamente por el trabajo que tengo, que a veces incluso no puedes comer, o no puedes comer lo que se te dé la gana, o en los tiempos, o en las cantidades, o se complica mucho comer en muchos momentos de la vida. Pero aún en esos momentos, y aún en ciertas circunstancias, puedes ir cambiando tu manera de comer. A mí me han reclamado mucho, y sí subrayo el reclamado, porque yo ando por la vida de repente con mis toppers o con lo que sea, y hay gente que llega y me reclama que ellos no están como yo porque no tienen el tiempo y el dinero para comer como yo. Y yo así de... Y no creas que yo fui y me senté enfrente de ellos a comer, o fui y les dije, fíjate que yo soy mejor, porque no tiene que... No va por ahí. Y muchas veces me lo han así tal cual reclamado. Y estas mismas personas yo las he visto con una coca y un cigarro ahí diciéndome que ellos no tienen el tiempo de hacer lo que yo hago. Y yo así de, bueno, pues cambia eso por agua natural, cámbialo por verduras, cámbialo por... No sé, o sea, yo no puedo llegar y resolverle la vida ni a esa persona ni a nadie. Si me cuesta un trabajo terrible, ya no digamos resolver, sino encaminar mi vida, pues yo no soy quien para llegar a resolver la vida de los demás. No soy ni su terapeuta, ni su mamá, ni su nadie. Entonces, la elección que tengamos aquí ahorita de elegir un poco mejor los alimentos que estamos comiendo, eso ya es un trabajo interior importante, porque estamos trabajando en nuestro cuerpo físico a la medida de las posibilidades, y las posibilidades a veces son de tiempo, son económicas, son incluso cuestiones sociales, cuestiones de educación, de nuestras creencias, de qué comer, de qué no comer, cómo nos criaron en casa, cómo estábamos rodeados en el mundo en el que vivimos, en el que nos desarrollamos. Todo eso por supuesto que tiene que ver, y por supuesto que hay que analizarlo, hay que enfrentarse con ello, hay que vivirlo. De repente no nos gusta o tenemos el paladar muy dañado, porque subrayo lo del paladar dañado, lo he visto mucho con la sal y con el azúcar. Yo lo que pensaría, me quedé, si yo fuera un restaurantero que quiere hacer pasar los alimentos por muy frescos y que en realidad no están tan frescos, pues le echas sal, y así el paladar de la mayoría de las personas se ha ido descomponiendo, ha ido perdiendo sensibilidad, su sentido del gusto. Entonces cada vez necesitan más sal, y llega el punto que las personas no saben a qué sabe la comida. No saben cuál es el sabor natural de la comida porque están muy acostumbrados a los condimentos, particularmente la sal y el azúcar. Y con el azúcar pasa lo mismo. Cuando pasas largos periodos sin comer azúcar, cualquier cosa, aunque no sea muy dulce, incluso una fruta, si las frutas estuvieron lejos de esa dieta de detox de azúcar o lo que sea, incluso una fruta te parece demasiado empalagosa. Ya no digamos si te comes un pastel o algo por el estilo,
de verdad es insoportable en el gusto, es insoportable en tu sentido del gusto. Y esto tiene que ver con que de verdad se va atrofiando con el dulce, se va atrofiando con el sabor de los alcoholes fuertes, se va atrofiando con la sal, se va atrofiando con el picante, etcétera, etcétera. Eso es una incapacidad de nosotros de darnos cuenta de percibir los alimentos. Y eso está por todos lados. O sea, 9 y pelos de cada 10 personas que veas van a tener atrofiado el sentido del gusto por cuestiones sociales, por cuestiones de cómo han vivido, por cuestiones de que no se lo han preguntado, que no les interesa, que lo ignoran, que lo que tú quieras, gustes y mandes, pero es algo que sí pasa. Hay muchas explicaciones, pero es algo que sí pasa, que el sentido del gusto en la mayoría de las personas está tocado, está dañado. Y a la hora de tener actividades físicas, pues vemos que es el camino del yoga. Hay algunas que hacen mucho hincapié en el trabajo físico, en el trabajo manual o en ciertas, pues no voy a decir deportes, pero en ciertas actividades físicas, que el físico termina por ser muy importante, ya sea en su trabajo y perfeccionamiento, en su dominio, o yéndonos al otro lado de una onda más como el ascetismo, más de la negación, más de incluso el castigo o la superioridad de la mente y de la espiritualidad sobre el cuerpo. Pero vemos que existe un camino consciente del trabajar con el cuerpo físico, no solo desde la dieta, sino desde la actividad, desde la capacidad del cuerpo físico. ¿Qué podemos inferir de esto? Que lo que tengamos aquí en nuestra vida cotidiana, en México, en el occidente, con las actividades físicas que podamos realizar son muy bienvenidas para el cuerpo, qué actividad es la que sea. Si tú no realizas ningún deporte, cualquier deporte te viene bien, cualquier actividad física te viene bien, la danza te viene bien, el yoga, cualquier deporte de contacto, de equipo, cualquier actividad física. Muchas veces incluso no es irnos a meter 3 horas a un gimnasio o a entrenar en cierto equipo deportivo. Muchas veces es poner atención a cómo hacemos las actividades de nuestra vida diaria. El simple hecho de cómo nos agachamos. Olvídate de las personas que ganan premios por culturismo, que les dan el campeón goleador de la liga o lo que sea. Solo piensa en cómo se agachan las personas. Es más, piensa cómo te agachas tú. La mayoría de las personas no tienen una buena mecánica corporal para agacharse. De hecho, los occidentales tenemos mucho más bloqueadas las caderas y la espalda baja que los orientales. O como dicen muchos, el sentarse de chinito, muchos, como se dice en México, la mayoría de las personas no pueden porque tienen un bloqueo enorme, una falta de movilidad. Y la movilidad en este caso vendría a ser la elasticidad y la fuerza. No tenemos ni la elasticidad ni la fuerza en esa parte de nuestro cuerpo. Entonces muchas posiciones saludables o mejores posiciones que podríamos adoptar en la vida diaria no las adoptamos por una cuestión cultural, por una cuestión social, porque nunca se nos ha ocurrido, porque no le hemos dado la importancia, porque no nos hemos detenido a pensar que algo tan sencillo como mejorar el cómo nos agachamos, el cómo subimos escaleras, el cómo caminamos, el cómo articulamos al caminar, ese tipo de cosas tan sencillas que hacemos todos los días, así traigas chofer o lo que sea, tienes que caminar a alguna cantidad de pasos, a algún escalón tienes que subir en tu vida diaria, en algún momento por alguna razón te tienes que agachar. Mejorando esas 3 cosas, estás mejorando mucho tu cuerpo físico. Por supuesto que si puedes ir al gimnasio, si puedes ir a danza, si puedes ir a yoga, si puedes ir a cualquier cosa que puedas ir, a jugar fútbol, básquetbol, béisbol, a correr, a caminar, a hacer ciclismo, lo que sea, son actividades que te van a ayudar en mayor o menor medida. Por supuesto que hay abusos del entrenamiento físico y yo he vivido muchas veces eso, nos lesionamos por sobreentrenamiento o no tenemos los resultados que esperaríamos con el entrenamiento que tenemos porque entrenamos mucho tiempo, demasiado seguido, no tenemos días de descanso, etcétera, etcétera. Eso ya es una particularidad, pero que por supuesto existe donde exageramos con la actividad física, pero el tener una actividad física es muy benéfico. A mí de pronto me han preguntado personas que empiezan a ir al gimnasio, cómo hacer la división de los grupos musculares, etcétera. Y muchas veces cuando vas empezando y que nunca has hecho pesas, el entrenar todo el cuerpo todos los días por los primeros días que vas al gimnasio está perfecto. El combinar tren superior e inferior para alguien que va empezando está perfecto. Porque si no tienes ninguna ganancia, todas las ganancias son buenas. Y falta hacer conexiones del músculo y de la persona. Se ve muchas veces y lo podemos ver desde que una persona, así la persona ya no juegue fútbol, por ejemplo, desde cómo se acomoda, desde cómo se aproxima a las jugadas, ya sabemos que la persona es buena para jugar, porque se ve luego, pese a que su cuerpo esté atrofiado, lesionado, que haya engordado, que haya envejecido, que haya lo que tú quieras, gustes y mandes, la persona se ve todavía con esa memoria muscular. Y la persona que va a hacer pesas igualmente, pese a que haya perdido los músculos, pese a que haya tenido una lesión, cuestiones sociales o personales que lo hayan alejado del entrenamiento, el día que vuelve se ve la conexión mente-músculo.
así sea una persona de 50, 60 años. Si esa conexión existe, se ve que el ejercicio lo ejecuta de manera distinta, aunque cargue la mitad o un tercio del peso que la persona que está enseguida haciendo el mismo ejercicio. Es decir, que todo esto se queda en nosotros. Y nos está ayudando no solo a nivel físico, nos está ayudando a nivel mental y emocional, nos está ayudando a nivel químico, nos está ayudando en muchos lugares a mejorar nuestra calidad de vida aquí y ahorita. Por eso lo dije al inicio y se seguirá diciendo a lo largo del video, que todo trabajo es trabajo interior. No tienes que irte a las montañas a meditar necesariamente. Si lo haces y te funciona, qué bueno. Pero ese no será el camino de la mayoría de las personas, de la mayoría de los seres encarnados que andamos por aquí, transitando este tiempo y espacio. Avanzando del cuerpo físico, también tenemos cuestiones, vamos a dividirlo sobre todo en tres: la parte física, la parte pues ya vimos de la dieta, de las actividades físicas, que muchas veces no es tan complicado, no es ir al nutriólogo y hacerse in-bodies todas las semanas y pesarse todos los días y masarse todos los días, etcétera. No necesariamente va por ahí. Si lo haces, si te funciona, si tienes el tiempo, la energía, las ganas, el dinero, etcétera, etcétera, está excelente, está muy bien. Si eso te ayuda, te construye, te suma, está excelente, eso también es trabajo interior. Pero si no, hay maneras muy sencillas que podemos atender las mismas circunstancias, que podemos atender a nuestra dieta y a nuestra corporalidad. Y una cosa un poco que ya se empieza a volver un poco más abstracta, son las cosas que pensamos. Es nuestro cuerpo mental. Todos tenemos, lo sepamos o no, estemos de acuerdo o no, todos vamos generando estructuras de pensamiento. Por ejemplo, si hacemos una gran división del mundo, los occidentales tenemos la tendencia a tener ciertas estructuras de pensamiento a los orientales. Y ya si los empezamos a dividir en países, y nos empezamos a dividir en generaciones, en orientaciones, en gustos, en profesiones, en etcétera, etcétera, habrá más particularidades y más estereotipos de cómo nos movemos. Los estereotipos a mí me parecen fantásticos y las tendencias, matemáticamente hablando, me parecen fantásticos porque son una manera importante de acercarnos a lo que nos está pasando como conjunto, a toda la pluralidad. Por supuesto, hay sus excepciones, sus unicornios, sus casos raros, pero matemáticamente no es muy representativo. Para la persona sí importa, para el grupo sí importa, pero si no nos hemos acercado a ese conocimiento, una generalidad, un estereotipo es excelente para acercarnos. Yéndonos por estos estereotipos, los occidentales tendemos a querer racionalizar todo, a quererlo pensar y repensar. De hecho, yo pensaría, y subrayo la palabra pensaría porque no traigo un estudio para mostrarte al respecto, que este pensar y repensar nos ha llevado, y en la comunidad de internet se ve muchísimo memes de overthinkers y demás, esto nos ha llevado a cierta tortura generacionalmente, o sea, a mi generación, a la que sigue, a la que estuvo antes, nos lleva a cierta tortura y a cierto martirio porque pensamos y pensamos y pensamos. Y muchas veces lo que pensamos, la mayoría de las veces lo que pensamos no son cosas constructivas, no son cosas que nos están haciendo avanzar. Nos empezamos a echar martirios, castillos en el aire, en el mejor de los casos, y cosas que nos están deteniendo, que nos están estancando. Nos acordamos de cosas que nos pasaron, de discusiones que no ganamos, de cuestiones que pudimos haber dicho, que pudimos haber hecho mejor, no, es que si yo hubiera sabido a los 15 años todo lo que sea a los 25, a los 30 o a los 40, hubiera tomado otro ritmo de vida. Si yo hubiera sabido esto, no hubiera tenido tal hijo. Si yo hubiera sabido esto, no me hubiera casado con tal persona. Si yo supiera tal o cual cosa, no me dedicaría a esta profesión. Y empezamos a desmenuzar, pero de una manera negativa, porque ni siquiera estamos llegando a un conocimiento que nos ayude, un conocimiento que sea útil. Y en el útil hay una consagración espiritual impresionante, y útil porque nos funciona aquí y ahorita para ser mejores. Esa utilidad se termina transformando en trabajo interno. Entonces podemos ver que la persona, el occidental promedio, tenemos dos grandes pensamientos: el pensamiento del pasado, de las cosas que ocurrieron y de que quisiéramos cansar, y el pensamiento del futuro, de las cosas que queremos que pasen, de cómo le vamos a hacer, de a quién hay que hablarle, a dónde hay que ir, qué correo hay que mandar, y estamos viviendo eso que nos ha llevado a una ansiedad terrible. Antes ni se escuchaban temas de los ataques de ansiedad y ahorita son muy comunes. O sea, la mitad de mis amigos han tenido un ataque de ansiedad y han tenido crisis graves de ansiedad, lo cual es muy preocupante. Habla bien de ellos en un primer momento, porque quiere decir que les importa. Muchos han tenido estas crisis por cuestiones emocionales, porque están muy enamorados de alguien, o por cuestiones familiares, porque están muy tramados con un tema familiar, o por cuestiones laborales, porque les importa mucho su trabajo. Viéndolo desde ese primer momento, desde ese punto de vista, todo esto de la ansiedad me parece, híjole, va a ser quizá polémico lo que voy a decir, me parece positivo
pero solo en el primer momento. Por supuesto, a la hora de tener estas consecuencias físicas terribles y de obligarnos a medicarnos y a repensarnos lo que nos está pasando, pues generacionalmente está muy mal y afecta a la salud de muchos individuos. Y recordemos que un individuo es una familia, es un cúmulo de personas, y una familia es una tribu, y esa familia tiene más amigos, y etcétera, etcétera. Así que todo esto de la parte mental, hay cosas que podemos ir quitando que son muy sencillas, y de pronto lo que necesitamos no es tanto que nos las expliquen, sino que nos las recuerden, porque intuitivamente, como la persona tiende a mejorarse, queremos estar mejor, incluso aunque no nos demos cuenta, incluso aunque empiece a un nivel evolutivo, todos nuestros pensamientos por lo general están encaminados a alcanzar el bienestar, a alcanzar la paz, a tener más tiempo libre, a tener más dinero, a tener mejores relaciones, a tener un mejor espacio, todos nuestros pensamientos van encaminados a alcanzar el bienestar, salvo alguna cuestión rara, alguna cuestión, y lo digo rara del sentido matemático, una cuestión rara, pues que ya de plano sea una cuestión mental muy fuerte, una cuestión emocional muy fuerte, pero por lo general las personas estamos tendiendo a mejorarnos. Simplemente nos perdemos en el camino, nos perdemos en el cómo, nos perdemos en el qué. Sí queremos estar mejor y muchas veces nos perdemos en la superficie. Pensamos que la fama y el dinero y el no sé qué son las cosas que necesitamos para ser felices. Y muchas veces esas cosas, esa peregrinación espiritual teórica que decíamos hace rato de que, si me voy a la India, si me voy a España, si me voy al Tíbet, si me voy a no sé dónde a hacer un gran camino espiritual, ahí voy a encontrar lo que ando buscando. Y muchas veces esto está aquí en corto, está dentro de nosotros, está con el que tenemos enfrente. Y en la cuestión mental, quitarnos todo lo que nos sobra nos ayuda muchísimo. Ojo, yo no soy terapeuta ni nada por el estilo, pero el irnos quitando cosas nos va a ayudar mucho. Y si puedes ir a terapia con un psicoterapeuta, con un psicoanalista, con un terapeuta transpersonal, etcétera, eso es muy positivo y te va a... Potencialmente, si tú tienes ganas de trabajar así, te va a aportar mucho, pero no es la realidad de la mayoría de las personas. Por tiempo, por miedo, por que te dé cosa, que te digan loco, porque no tengas dinero, porque no sepas con quién ir, porque ya fuiste con un terapeuta que te quedó mal, etcétera, etcétera. Si tienes la posibilidad, y bueno, una posibilidad serían muchas posibilidades, si tienes las circunstancias que te pueden llevar a eso, adelante. Yo te hago la invitación de que puede ser muy positivo en muchos sentidos, pero lo que sí podemos hacer aquí y ahorita, hay muchas cosas que nos contribuyen, no solo la terapia, no solo los terapeutas, sino que también nos ayudan los libros, los amigos, los ancianos de la tribu y etcétera, etcétera. Lo que sí puedes hacer ahorita es cortar las cosas que te estorban. Si ahorita tú tienes que hacerte cargo de tu estudio, por ejemplo, si estás yendo a la escuela, no sabes qué vas a estudiar, no sabes qué vas a hacer con la vida, no sabes qué onda con el amor de tu vida que acabas de conocer, no sabes qué onda con tus papás, no sabes qué onda con nada, pero sabes que tienes que terminar la prepa, por ejemplo. Sabes que tienes que cumplir con tal asignatura, porque sabemos que es algo positivo. Terminar la preparatoria es algo positivo. Si estás en las circunstancias que te llevaron a un bachiller y puedes acabar la educación preparatoria, pues está excelente. Tocará hacerlo. A lo mejor tu camino no son las aulas, no es el estudio profesional, no son muchas cosas, pero bueno, si ya estás ahí, ya estás a un pasito de terminar, tocará hacerlo. Y cosas tan sencillas, a lo mejor lo vemos muy fácil, pero acuérdate, cuando estabas en la prepa, muchas complicaciones que teníamos, sobre todo a nivel mental y emocional. De pronto no se ve tan claro, no se ve tan sencillo, y todos podemos encontrar ejemplos como el joven que no quiere terminar la prepa. Podemos encontrarnos con que tenemos ese tipo de patrones en nuestra vida laboral, en nuestra vida adulta, o adulto joven, adulto más viejo, adulto lo que sea. Podemos encontrar que tenemos muchos patrones, que estamos repitiendo miedos, por ejemplo, que estamos repitiendo inseguridades, que estamos hablando, uno siempre está hablando acerca de sus dos grandes extremos, sus mayores carencias y sus mayores seguridades. Y por lo general hablamos más de las carencias que de nuestras seguridades, porque las carencias y nuestras inseguridades suelen ser más que nuestras seguridades. A lo mejor yo estoy muy seguro de una o dos cosas en mi vida, pero estoy muy inseguro de 10, 20 o 30. Y eso es muy común en muchísimas personas y en muchísimos aspectos. Así que el irnos quitando estas cosas, estos patrones, el ir identificando el miedo, lo que nos estorba, lo que no nos deja avanzar, nos va a ayudar a trabajar nuestra parte mental, a trabajar nuestro cuerpo mental. Y eso será positivo y será trabajo interior. Suena trabajo interior solo lo espiritual, pero los otros cuerpos, las otras cosas que tenemos, también son un trabajo interior muy importante, porque convivimos con ello, estamos usando nuestra mente, estamos ejerciendo pensamientos todo el bendito día. Así que qué mejor que limpiarlos, que purgarlos, que irnos hacia lo que nos construye, irnos quitando lo que nos estorba. O sea,
A mi edad yo ya no voy a ser un futbolista del Barcelona, por ejemplo, y si yo sigo pensando en eso, en lo que pensaba cuando estaba en la primaria, pues ya es una pérdida de tiempo. Totalmente una pérdida de tiempo. Y muchas veces, y a lo mejor el ejemplo te suena absurdo, ay, como este güey que ya pasó su mejor etapa deportiva y no sé qué, y nunca despuntó y etcétera, ¿qué va a andar haciendo en el Barcelona ahorita? Pues hay gente que piensa cosas así absurdas, y seguramente la mayoría de las personas pensamos cosas así o más absurdas, simplemente no lo vemos de manera directa. Y tener estos pensamientos y tener estas emociones y estas crisis y estos problemas de ansiedad y problemas con el pasado y demás, no está mal. Lo que está mal es dejarlo pendiente por mucho tiempo, dejarlo pendiente toda la vida. Se vale tomar pausas en el trabajo interior, pero no se vale detenerlo, porque si no ahí nos vamos a quedar, y es ahí donde vienen las grandes crisis y las grandes enfermedades, las grandes depresiones, los grandes problemas financieros, los grandes problemas familiares, porque si te fijas, una persona a la que le pasa una cosa muy mala, le pasan 3 o 4 otras también igual de malas. O sea, al que pierde la empresa, lo deja la esposa, se le muere un hijo, se enferma de cáncer, todo les pasa, todo nos pasa cuando nos está pasando una cosa mal, se nos descompone una gran parte de nuestra vida y se descomponen todas, entonces toca atenderlo, toca atenderlo antes de que toque curarlo. Es decir, toca trabajarlo antes de que tengamos que buscar cómo aliviarnos. Se ha hecho, en la comunidad fitness de internet, se ha hecho un meme muy viral que... no, me costó trabajo traducirlo en español, pero bueno, la idea es que hay que hacer ejercicio, hay que estar a dieta antes de que estemos yendo con los médicos. O sea, si inviertes toda tu juventud, y es la historia de muchos nuevos ricos, invierten toda su juventud haciendo lana, y una vez que tienen lana, la lana no les alcanza para curarse todas las enfermedades de los problemas que tuvieron para hacer esa lana. Entonces hay ahí un punto pues reflexivo importante de cómo ha sido el ejemplo de muchas personas. Ejemplos como tal hay muchos, seguramente tú conoces uno o tienes uno muy cerca que no has visto, pero estás viendo los problemas de salud de la persona. De pronto solo porque lo vemos en la camioneta, en el depa, en la casa y con las cuestiones superficiales que le da el dinero, no vemos todos los problemas que le llevó. Y ojo, yo no estoy peleado con el dinero y nada por el estilo. Si puedes tener la empresa, el emprendimiento, el proyecto, etcétera, adelante, por favor. Eso ayuda a la economía del país y al mundo entero. Pero si lo hacemos con tantas consecuencias, quizá ese no era nuestro camino. Quizá no era para lo que estábamos listos, quizá nuestra vida requería pues requería mucho menos estrés, mucha menos presión. Y eso lo comentaba hace unos capítulos, eso no nos hace menos personas. El no ser capaces de dirigir una empresa y de soportar mucho estrés no nos hace menos personas. Simplemente nos está dando otras asignaturas, otras ocupaciones de las que nos tocará hacernos cargo. Y todo esto pues, funciona. O sea, estamos implícitamente hablando de leyes universales, metafísicas, del hermetismo, etcétera, etcétera. Y no importa que estemos de acuerdo o no, que digas que yo soy un pelmazo, que, ay, ¿cómo se atreve a hablar así, etcétera, etcétera? El mundo funciona así, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y pasando con una parte me parece un poquito más abstracta todavía que el físico, que el pensamiento, tenemos nuestra parte emocional, que es aquí donde nos enrevesamos más todavía. De hecho, la mayoría de las enfermedades, a mi manera de ver el mundo, vienen de una parte emocional no resuelta. Es el cuerpo ahí tocando a nuestra cabeza, tocando a la puerta y diciéndonos, oye, hay este patrón que no has roto. Hay esta cosa pendiente, hay esta asignatura que no has cursado. Así que nuestra parte emocional, a mí me ha encantado verlo así y decirlo de la siguiente manera. Todos tenemos dos grandes líneas emocionales. Tenemos un tema con las figuras, nuestros padres, paterna y materna, y tenemos un tema siempre con un amor. Y de ahí se derivan muchas de las relaciones que tenemos. Porque basado en la relación con el padre, en la relación con la madre, vamos repitiendo esa manera, vamos repitiendo ese patrón, esa manera de vernos, y vamos encontrando muchas veces a nuestro padre y a nuestra madre a lo largo de nuestra vida, y vamos encontrando esa pareja con temas no resueltos a lo largo de nuestra vida, y no siempre se manifiestan como nuestro jefe, como una figura de autoridad, o como una figura materna, o como una figura, o como una potencial pareja, sino que muchas veces, por ejemplo, una sola persona, un amigo puede representarte al padre, y puede representarte un amor no resuelto, y a veces hasta tu madre, y se va reflejando en muchas de nuestras relaciones, a veces de manera muy implícita, de manera muy abstracta, pero como no tenemos resuelto eso, esto y muchas otras cosas, pero como no tenemos resuelto esto, se va traduciendo a muchos lugares, en muchos sitios iniciáticos y en muchos sitios de terapia. Las primeras cosas en muchos programas es ver estos temas.
es ver cómo te llevas con las figuras maternas y con las figuras paternas. Y es ver el tema de los amores. O sea, fíjate qué tan importante que muchos sistemas se enfocan mucho a resolver estos temas. A veces lo que se hace es simplemente buscar lo más urgente, también es muy común, simplemente buscar lo que más le duele a la persona en ese momento, pero por lo general suelen ser una de estas dos cosas o ambas. Entonces, si tantas personas que saben del tema nos están señalando que por ahí, que es algo importante, que es algo que la mayoría de las personas no tenemos resueltos, pues tocaría echar un vistazo, tocaría ver cómo nos relacionamos con esto. Y siempre salen unicornios en los comentarios que dicen, no, es que yo estoy muy bien. Y yo te diría, bueno, ok, entonces a lo mejor esta reflexión no es para ti, tú no la necesitabas. O siempre nos dicen cosas como, yo no conocía a mis padres y nunca me he enamorado de nadie. Entonces, pues claramente te estás topando con ausencias y te estás topando con la falta de muchas cosas. O sea, la negación de la misma afirmación termina siendo la afirmación en sí, en este caso. Entonces, no importa el caso, no importa qué tan peculiar sea, no importa lo enrevesado que sea, no importa que estés de acuerdo con él o no. Son cosas que nos ocupan, que nos atañen como seres humanos y que es muy importante ponerles atención. Y la propuesta de la reflexión de hoy se trata que el trabajo interior es algo inmediato, es algo aquí y ahorita. Y que si bien puedes hacer las cosas más complejas, las cosas más enrevesadas, las cosas más complicadas en el trabajo mental, en el trabajo físico, en el trabajo emocional, pues no es la realidad de muchos o no es el inicio de muchas personas, pero el inicio, el mejorarse aquí ahorita, o sea, si trabajas estas 3 cosas esta semana, pues ya serás un mejor individuo la semana que entra y así tal cual, de pronto la evolución, como la evolución de pronto tiene años esperando en nosotros, como el cambio de conciencia tiene años esperando en nosotros, a lo mejor la eternidad esperando dentro de nosotros, el día que le encontramos las cosas empiezan a pasar incluso rápido. En muchos casos, en casos de muchas personas, las cosas empiezan a suceder rápido. Empiezas a cambiar de amistades, por ejemplo, empiezas a cambiar de trabajo, empiezas a cambiar de pareja, empiezas a cambiar de salud, empiezas a cambiar de muchas cosas que mejoran tu vida aquí y ahorita, porque estás cambiando tanto por dentro que ahora tus emociones hacen eco en personas que tienen caminos o emociones parecidas. Y si tú estás en un camino evolutivo, un camino que está cambiando, que está mejorando las emociones, vas a estar con personas que están más evolucionadas y que tentativamente eso los hace tener mejores perspectivas laborales. No necesariamente los mejores puestos, pero sí mejores perspectivas. Entonces, por un trabajo emocional que tú hiciste, estás aprendiendo más de tu trabajo, estás aprendiendo más de tu escuela, estás viendo cómo la persona resuelve sus problemas mentales y eso es un gran ejemplo a lo mejor para ti de cómo puedes resolver los propios, se parezcan o no se parezcan. Entonces nos empezamos a llenar de ejemplos positivos y en lugar de estar ahí tirados en el dolor y yo y pobrecito y el sistema y los malditos estos y las malditas aquellas y culpar y repartir y echar y estos y aquellos y los otros, siempre va a haber un otro que puede tener la culpa o podemos ser nosotros los que nos hacemos responsables del cómo vivimos la vida. Oye, pero que la vida es muy injusta y que el sistema y que donde yo nací, que pobrecito de mí, me falta esto, mi cuerpo, Al final solo son pretextos. Todas esas cosas no son ni mi problema ni problema de nadie más que tuyo. Todo las cuestiones que tengas más difíciles en la vida que yo, que tu vecino, que tu primo, que tu hermano, todo eso es tu problema y tú tienes que hacerte cargo de eso. Puedes pasarte la vida culpando a los demás, está bien, adelante, la mayoría de las personas así lo hacen, o puedes hacerte cargo del trabajo, puedes tener un trabajo interior. Puedes cambiar las cosas en tu vida, aquí ahorita. ¿Qué cosas, a qué alcance, en qué tiempo? Ni sé, ni es mi problema. Será cuestión tuya, será cuestión de cómo tú te desenvuelvas, será cuestión de tus circunstancias y pues lo que sí te puedo asegurar es que puedes vivir una mejor vida. ¿Qué tanto, a qué horas, todo eso? Todas esas respuestas las tendrás que encontrar tú. Entonces, este es el compartir de esta semana, este es este capítulo que quisimos hacer hoy. Te agradezco mucho que hayas visto hasta el final, te agradezco mucho el hecho de escuchar incluso, ya si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si lo haces, si no lo haces, ya es un tema muy aparte, pero te agradezco mucho el que estés aquí, te lo agradezco por mí, por la humanidad y por ti. Entonces, pues muchas gracias por estar en Hacer el Pensar. Yo fui Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B, la Vivental, tilde en la O. Así me encuentras en todas las redes sociales. Y nos vemos la próxima semana en este tu espacio, Hacer el Pensar. Chao, chao.